operación transnacional de inteligencia fue capturado en México alias Lobo Menor, una pieza clave en la estructura de los Lobos. Aquí están las imágenes también ya de su llegada. Arribó en horas de la madrugada a nuestro país, esto es en la base aérea de Guayaquil. Llegó Ángel Aguilar, el nombre del segundo al mando de los Lobos, quien estuvo, como tú bien lo dijiste, María Mercedes, en México y en Colombia. Llegó desde el vecino país del norte, fue recibido por el ministro del Interior, John Reinberg. También vemos al comandante general de la policía, quienes lo acompañaron a otra aeronave para dirigirse hacia Santa Elena, porque alias Lobo Menor ya está encarcelado a esta hora de la mañana en la cárcel del Encuentro. Y para una operación que se dio de una manera rápida, entregado y llegó a nuestro país. Este detenido es señalado como uno de los autores intelectuales, recordemos, del magnicidio de Fernando Villavicencio. Su localización del territorio mexicano, posible gracias a una operación entre la Interpol y varias unidades de élite de la policía de nuestro país. Y aquí están los resultados. Ya se ha hecho costumbre en los últimos meses que iniciemos nuestro matinal con imágenes como esta, en las que narcotraficantes, narcoterroristas, cabecillas de grupos de delincuencia organizada lleguen al país luego de haber sido deportados por capturas internacionales en cooperación con otros países, con la Interpol y también con policía de otras partes del mundo. Se me viene a la memoria uno de hace muy poco, alias El Gerente, que llegó también desde los Emiratos Árabes. Alias Pipo está a la espera. El padrastro de Lobo Menor todavía no vuelve, pero está en España, María Mercedes. Esperemos que sea cuestión de pocas semanas para que lo puedan traer a nuestro país y que padre e hijo estén en la cárcel del Encuentro, la de máxima seguridad del país. Efectivamente, todo esto es resultado de operaciones transnacionales que se den de trabajos de inteligencia entre varios países. Tenemos las declaraciones del ministro del Interior, John Reinberg, quien destaca no solamente la captura en el extranjero, sino que lo hayan deportado, que haya retornado al Ecuador, donde se va a someter a la justicia y va a responder por los presuntos crímenes que ha cometido. Y ya les explicamos cuál sería su nexo con el caso Villavicencio. Él salió hacia Colombia, donde, al igual que otros delincuentes que han sido detenidos, tenía una identidad falsa. También tiene una cirugía que se ha hecho un poco para borrar un poco su identidad. Luego de eso, él quería salir para México, donde él iba a permanecer allá, al cuidado de los carteles, me imagino yo, y en coordinación con las autoridades se logró que desde México, desde el aeropuerto de México, sea enviado nuevamente a Colombia y de Colombia sea enviado acá a Ecuador. Es un trabajo aproximadamente que empezó hace 2 meses atrás. Policía Nacional ya tenía más de 8 o 10 días trabajando en Colombia y por eso se pudo realizar esta operación. Será trasladado a la cárcel del Encuentro, donde nadie le va a permitir salir, por más de que quieran ayudarlos ahí en el sistema de justicia. Él está por homicidio, narcotráfico, extorsión y hoy por evasión a la justicia también. Y aquí tenemos la publicación que hizo días atrás el ministro del Interior cuando capturaron en el extranjero a Ángel Esteban Aguilar Morales, como ya lo dijimos, hijastro de alias Pipo, el número 1 de los Lobos, y quien es una pieza fundamental, dice el ministro, dentro del entramado del crimen organizado en el Ecuador. Es fundamental porque tiene información que compete en varios casos. Así es, como homicidio, narcotráfico, extorsión y evasión de la justicia. Recordemos que en el 2022 obtuvo la prelibertad en Ecuador, evadió la supervisión penitenciaria antes de huir hacia Colombia y posteriormente en México, donde fue capturado. Y es interesante lo que contaba el ministro, cómo este sujeto se cambió de nombre y de identidad. En Colombia se hacía pasar por Juan Carlos Montero Mestre. Su intención, como lo dice Reinberg, era radicarse en México y evadir a la justicia porque él tiene una sentencia de 20 años de cárcel que se la pusieron en 2013 por ser el asesino del hermano de José Serrano, ex ministro del Interior, ex presidente de la Asamblea. Pero es curioso porque Serrano y alias Lobo Menor tienen algo en común.
Ambos están procesados como presuntos autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio. El ministro Reinberg lo que indica es que este ha sido un trabajo impecable de la Policía del Ecuador y del Centro Nacional de Inteligencia, y escóndase donde se escondan, los encontraremos y los atraparemos, como ha sido el caso del Lobo Menor. Esperemos en los próximos minutos que se difundan las imágenes del Lobo Menor rapado y en una celda de la cárcel del Encuentro junto a otros cabecillas criminales. Esta es la fotografía cuando llegó a Guayaquil, pero ya es cuestión de minutos de que podamos conocer más detalles sobre cómo será ahora su permanencia con prisión preventiva en la cárcel del Encuentro. Para cerrar el tema, a alias Lobo Menor lo acusan de que planificó el sicariato contra Fernando Villavicencio en 2023 y lo que él habría hecho o la tarea que le habrían asignado era encargarse de que sea un crimen limpio, de que no haya filtraciones y de que se lo pueda ejecutar sin contratiempos. Lastimosamente, hay que decirlo, su trabajo pues fue efectivo en ese sentido y lograron asesinar a Villavicencio. Hoy entonces Lobo Menor junto a otras personas, incluidas su padrastro, están procesadas. Vamos entonces con más información de un golpe en la provincia de Los Ríos. Vamos a ver. Sí. En una operación relámpago, elementos del ejército desmantelaron una de las principales guaridas utilizadas por miembros de la organización delictiva Los Lobos. El inmueble aparentemente era utilizado como centro de planificación y acopio de armas y drogas. La intervención dejó como resultado la incautación de armamento de grueso calibre, municiones y destrucción de un sistema de videovigilancia en el que monitoreaban el movimiento de los agentes del bloque de seguridad. Mientras en Los Ríos, tras un contundente despliegue militar, fueron capturados 4 presuntos delincuentes, entre ellos alias Camila, considerado objetivo de interés penal para las autoridades policiales por su presunta participación con delitos de extorsión, secuestro, sicariato y tráfico de drogas. El Grupo de Fuerzas Especiales 26 ENEPA, durante las operaciones de control de toque de queda y por información de inteligencia militar, se realiza el registro de una vivienda. Mientras otro de los detenidos, alias Biche, cuenta con antecedentes por robo. Durante la intervención decomisaron armas de fuego, municiones y sustancias sujetas a fiscalización, evidencias que reflejan la peligrosidad de los detenidos. La operación fue ejecutada durante el toque de queda en el sector del Paraíso, Cantón Quevedo. Iván Casamen, Noticias 7. Y la Policía Nacional desarticuló una poderosa organización criminal mediante la Operación Atenas. Esto luego de descubrir un millonario desvío de combustible ilegal. La red, que operaba con una logística de alta precisión, habría defraudado al Estado ecuatoriano por un monto cercano a los 9 millones de dólares. Durante las incursiones, las autoridades capturaron a 6 integrantes clave de esta estructura delictiva. Y entre las evidencias incautadas se encuentran vehículos de carga pesada, miles de galones de combustible, documentación que revela la ruta de este dinero ilícito. Por cierto, los detenidos ya fueron puestos a órdenes de la justicia para su procesamiento y que continúe todo el proceso judicial. Bueno, hablemos sobre el toque de queda que, por cierto, rige en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo, porque durante estos días, y sobre todo en esta semana, se han reportado varias novedades. Así es, 93 personas aprehendidas, 4 personas aprehendidas por diversos delitos, 3 armas de fuego incautadas, 14 motocicletas retenidas. También la Policía Nacional se encuentra plenamente activada. Así es, imagínense ustedes que hay 114 puntos de control y además hay 55 convoys operativos a escala territorial en esas provincias. Es una gran presencia policial y militar. Esto, por cierto, ha generado críticas en Quevedo, porque ya les vamos a contar más adelante lo que sucedió con una unidad militar que fue desalojada. Más adelante se lo contamos.
Bien, 7 de la mañana con 11 minutos y el ejército ecuatoriano colaborará con la fiscalía en el caso de la muerte de Brian Ledesma, quien habría perdido la vida en medio de los operativos militares por el toque de queda, esto en el Cantón Milagro, en la provincia del Guayas. Según la institución, el grupo de uniformados estaba operando fuera de su jurisdicción y sin autorización. Eso es lo que se dice de este caso polémico, que en todo caso las autoridades reiteran, por favor a la población, durante el horario de toque de queda, no salga de sus casas. Muerto lo llevan al pan, a ver. A 3 días de la muerte de Brian Ledesma, el ejército ecuatoriano se pronunció sobre los hechos en los cuales estarían involucrados sus uniformados. La muerte de Brian se dio en medio de operativos militares a raíz del toque de queda en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Un día después, la Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación de oficio e indicó que la víctima habría sido agredida físicamente y electrocutada por el personal militar. Si ha habido un supuesto abuso, debe haber una investigación. A través de un comunicado, el ejército ecuatoriano informó que está a completa disposición del Ministerio Público para las investigaciones respectivas que lleven a esclarecer los hechos. Adicionalmente, la institución ya hizo una pequeña indagación a la interna y determinó de manera preliminar que el personal militar se encontraba desarrollando operaciones en el ámbito interno fuera de su jurisdicción, sin el consentimiento ni autorización del escalón superior correspondiente. Además, el ministro del Interior, John Reinberg, también ratificó que caerá quien deba caer. Que caiga quien tenga que caer. En eso somos sumamente transparentes y la gestión nuestra ha sido trabajada siempre de esa forma. Nosotros como ministerio se dará pues todas las facilidades que tengamos que hacer, porque obviamente pues Policía Nacional es parte de esta de la investigación. Lo cierto es que Brian Argenis Ledesma Franco tenía varios antecedentes penales. En 2020 fue sentenciado por robo a una joyería y obtuvo medidas sustitutivas. Ya para 2024 recibió su segunda condena por porte de armas y fue sentenciado a 1 año de cárcel. Y en 2025 fue procesado por tráfico de drogas, pero fue liberado. Edison Saavedra, Noticias 7. Bien, en el marco de este toque de queda y del estado de excepción en 4 provincias de nuestro país, la Cámara de Comercio de Quevedo solicitó a una unidad militar que se retirara de las instalaciones que le había prestado al ejército, esto como un espacio de albergue y planificación de operaciones para la tropa. El motivo del desalojo era para construir un centro de exposiciones, pero el presidente de la República cuestionó esa medida y tomó una acción bastante contundente. Veamos cuál fue. Así empezó el desalojo de una unidad militar que ocupaba las instalaciones del recinto ferial de la Cámara de Comercio de Quevedo en esa ciudad de la provincia de Los Ríos. Mediante una carta, la entidad le solicitaba a los uniformados retirarse del lugar para que se inicie la construcción de un centro de exposiciones, obra que se hará en conjunto con la prefectura. Pero la crítica surge porque este retiro se produce en medio de un estado de excepción y un toque de queda en la provincia con el fin de combatir el crimen organizado. El primero en cuestionar el desalojo fue el presidente Daniel Noboa. No podemos tolerar la indiferencia de las autoridades que se sienten más cómodas sin luchar. Mi rechazo a la Cámara de Comercio de Quevedo y a la Prefectura de Los Ríos por este desalojo. El gobernador de Los Ríos, Galo Lara, apuntó directamente contra el prefecto de la provincia, Johnny Terán. Que no pueden haber cálculos políticos. La seguridad de los quevedeños no se puede jugar de esta manera. Esto no es un tema de partido político, es un tema humano. Seguridad de niños, de seguridad de madres, seguridad de transportistas, seguridad de taxistas, seguridad de todos los que viven en estos sectores. Y en sus redes sociales, Lara también lo calificó de esta manera. Los Ríos no es la excepción. Irse en contra de quienes nos están protegiendo es traición a la patria. Otra voz crítica fue la del exgobernador y exasambleísta Camilo Salinas, quien se opuso a que los militares se queden sin un espacio para descansar. La Cámara de Comercio respondió que desde octubre del 2025 se acordó el proyecto para construir el nuevo centro de exposiciones y que si bien la seguridad es importante, avanzar con la obra también. Por su parte, el prefecto Terán trató de desligarse del desalojo. A la fecha, no se ha notificado formalmente a la Cámara de Comercio sobre dicha adjudicación y, en consecuencia, no se ha iniciado intervención alguna.
Por lo expuesto, la Prefectura de Los Ríos no tiene ninguna responsabilidad con la salida de las Fuerzas Armadas de dichas instalaciones. El retiro de la unidad militar se inició en la mañana de este jueves. Minutos después, el gobernador dijo que serían reubicados en un colegio, hasta que en horas de la tarde, el presidente Daniel Noboa anunció: en este momento he dispuesto el regreso de las Fuerzas Armadas a las instalaciones de Expo Quevedo en Los Ríos, cumpliendo con el artículo 37 de la Ley de Seguridad Pública y el Estado, con la única misión de salvaguardar la integridad de los ecuatorianos y dar batalla a quienes intentan destruir nuestro país. La utilización de ese espacio privado con fines militares estará vigente hasta el 30 de marzo, cuando finalice el estado de excepción en la provincia. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y efectivamente, horas después de que el presidente anunció que tenían que volver los militares a Expoferia de Quevedo, aquí vemos cómo la tropa retornó al lugar donde habían pernoctado desde el noviembre del 2025. Volvieron los camiones, volvió el personal y trajeron todos sus enseres para continuar operando desde ese punto. Recordemos que la ley ampara que el gobierno tome este tipo de decisiones. Esto debido al estado de excepción que se encuentran en estas provincias, donde permite también, para salvaguardar la seguridad en este enfrentamiento que se tiene en estos momentos con los delincuentes, poder ocupar los espacios públicos para salvaguardar también la seguridad de los militares en este caso y la comodidad de ellos. Sobre este tema ya se pronunció el gobernador Galo Lara. Vamos a escuchar entonces lo que él dijo una vez que los militares regresaron a las instalaciones de la Expoferia Quevedo. Por cierto, la Cámara de Comercio tendrá que suspender la obra hasta que pase el 30 de marzo, a menos que haya otro estado de excepción, pero por lo menos se sabe que hasta esa fecha no podrán utilizar sus instalaciones porque allí continúan las Fuerzas Armadas. Pero escuchemos al gobernador. Cumpliendo la disposición del presidente Noboa, como manda la ley, venimos nuevamente a regresar nuestros militares a la Expoferia. Aquí estarán ellos porque son nuestros soldados valientes que cuidan a nuestros ciudadanos. Entremos. Bien, 7 de la mañana, 18 minutos. Pasamos ahora a otros temas y tras el pedido que hizo la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, Tatiana Coronel, al gobierno para que se autorice la circulación de recolectores de basura, esto en horas del toque de queda, el ministro del Interior, John Reiber, explicó que no habrá autorización. Esto para precautelar la seguridad de los funcionarios que brindan esos servicios, y también confirmó que los cortes de luz que se están reportando en ciertos sectores son programados para la ejecución de las operaciones militares. En algunos sectores donde nosotros operamos hay cortes de luz, justamente por las operaciones que se realizan en el territorio. Imagínense realizar este corte, hagamos el ataque o la destrucción de algo y justo encontremos un vehículo que está haciendo recolección de basura. Yo le pediría a la alcaldesa y a la compañía que se encarga de la recolección acomodarse a los horarios, arrimar el hombro. Ya faltan pocos días más para que termine el toque de queda. Hagámoslo de una forma tranquila y no arriesguemos la vida de nadie. Bien, es momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más. Y no se pueden despegar de su televisor o de su dispositivo móvil, porque cuando volvamos les vamos a contar cuáles son algunos de los casos públicos de mayor notoriedad en cambio de identidad de género ante el registro civil, y les anticipo que hay un alcalde que se cambió su género. Bien, 7 de la mañana, 22 minutos, regresamos. Les contamos que Ecuador registra casos públicos de cambios de identidad de género ya ante el registro civil. Así es, y hay constitucionalistas y profesionales de la psicología que expusieron los alcances en la práctica de la última sentencia de la Corte Constitucional, que lo que hace es dar luz verde a los adolescentes de 12 a 18 años a que cambien la identidad de género, pero en su cédula. Eso hay que precisarlo muy bien. No significa que un menor de edad puede cambiarse físicamente su género, sino que únicamente va al registro civil y cuando le entreguen la cédula,
podría haber la modificación. Lo que pasa es que ese cambio en la cédula de identidad trae otras implicaciones también en su desarrollo, en su día a día, también en su vida. Así que vamos a conocer un poco más de estos casos en la siguiente nota. Pujilí, provincia de Cotopaxi, agosto 2025. La policía detuvo al alcalde de la localidad, José A., quien está procesado por el presunto delito de peculado. Durante el procedimiento judicial, el alcalde pidió al agente policial ser tratado como mujer. El burgomaestre realizó el cambio de identidad de género ante el registro civil. Ante ello, está privado de la libertad en un centro de retención para mujeres. El artículo 94 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles permite actualmente a un ecuatoriano mayor de edad realizar el cambio de identidad de género en la cédula por una sola vez. La sentencia de la Corte Constitucional del pasado 10 de marzo amplió el espectro posibilitando que adolescentes entre 12 a 18 años puedan realizar esta gestión mediante el cumplimiento de requisitos como la autorización de los representantes legales del menor y realizar pruebas psicosociales que acrediten la madurez del solicitante. Una dependencia del Estado te niega ese cambio registral, que es por ley del registro civil, se puede seguir alguna especie de trámite administrativo, queja, denuncia. Pero si estamos viendo incluso que cuando llegas a los 18 años todavía no alcanzas un grado de madurez para tomar decisiones. El constitucionalista Gustavo Pareja señala que este tema no es sencillo como parece en cuanto a solo un procedimiento administrativo en el registro civil. Operativamente considera que una modificación subjetiva no puede condicionar al Estado a realizar cambios en sus sistemas de identificación, en este caso la cédula. Lo explica de la siguiente manera. Eso implica que en la cédula ahora tiene que constar tanto género y sexo y va a haber discordancia o disonancia porque va a salir género femenino y el sexo se aplica al biológico masculino, o es que solamente tiene que haber uno de los dos, solamente debe aparecer género y solamente debe aparecer sexo. ¿Y cuál se pone? ¿El autopercibido subjetivamente o el material biológico, es decir, el que existe en el mundo real? Esto, más allá de las implicaciones que una persona con apariencia masculina va a tener si en su registro se identifica con el género femenino o viceversa. En el índole educativo, porque ¿cómo se lo va a tratar a la persona? ¿A qué baño tiene que ir el niño? ¿Al de niñas? ¿Al de niños? Psicólogas consultadas reiteran que ese proceso de redescubrimiento de un adolescente en su identidad debe tener un acompañamiento familiar y profesional para que sea una decisión sobre su identidad de género tomada sobre bases sólidas y no en modas o tendencias sociales. No por un gusto se puede definir. Esto es como un conjunto de gustos, como un conjunto de identidad, a culturas, a costumbres. De niños que desde los 5 o 6 años ya están diciendo, o sea, no, este no es mi cuerpo, y que también sufren mucho. Políticamente se aclaró que la Asamblea no puede fiscalizar fallos de la Corte Constitucional, pero los dardos apuntan a realizar un seguimiento de la aplicación de la ley y sus secuelas. Este fallo ha incidido, sí, en el debate nacional, por supuesto, porque no está afectando o porque no está incidiendo en un caso concreto. La sentencia de la Corte sobre ese tema no fue unánime. Algunos de los magistrados constitucionales señalaron que el dictamen conlleva una clara intromisión en otras funciones del Estado. Javier Ceballos, Noticias 7. El Tribunal Contencioso Electoral deberá pronunciarse en los próximos días sobre el recurso subjetivo presentado por la Revolución Ciudadana para evitar la suspensión de dicha agrupación política. Esta sanción se deriva de la investigación de la Fiscalía por el delito de delincuencia organizada por un presunto ingreso de dinero desde Venezuela para la campaña presidencial de Luisa González en el 2023. El correísmo sigue en su intención de evitar que siga vigente la suspensión por 9 meses dispuesta por el juez electoral Joaquín Viteri por un pedido de la Fiscalía derivado de la investigación en el caso Caja Chica. El Tribunal Contencioso Electoral deberá pronunciarse en los próximos días sobre si acepta o no el recurso subjetivo presentado por Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento político en mención. Porque por donde miremos hay causales para pedir la nulidad inmediata de esta medida y lo vamos a hacer en el ámbito jurídico y penal. En el caso Caja Chica, se investiga a 8 dirigentes de la Revolución Ciudadana por el delito de delincuencia organizada por el supuesto ingreso y uso de dinero otorgado por Nicolás Maduro para la campaña del 2023 de Luisa González. Es una suspensión del TCE basado en el artículo 374. De lo que tengo entendido, pueden participar con cualquier otro partido. Toda la información va a salir a la luz. Los ecuatorianos merecen saber y entender también
que esto acá no es ni discurso político ni persecución política. Previamente, el Tribunal Contencioso Electoral ya negó un pedido de nulidad con el argumento de que en los registros del Consejo Nacional Electoral no constaba Gabriela Rivadeneira como presidenta de la organización política Revolución Ciudadana Lista 5. Esto ya fue subsanado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Javier Ceballos, Noticias 7. Unas varillas de acero traspasaron un bus en la vía a Daule, así como lo escucha y como lo estamos observando. Las varillas hirieron y atraparon a los pasajeros del bus que chocó con el camión que transportaba el material de construcción. Y momentos de tensión se vivieron en el kilómetro 22 de la vía Daule, pero a mí lo que me impresiona, María Mercedes, es que este no es el primer caso, porque si nos remontamos a semanas atrás, hace poco, en Jipijapa, si no me equivoco fue la semana anterior, hubo un hecho muy parecido, no eran varillas, en este caso era con estos metales de contención que se tienen en las carreteras también, pero también ingresó y pudo haber sido pues fatal también. Exacto. Para los pasajeros. Es decir, en un mes tenemos dos casos muy parecidos, que buses son atravesados por objetos como varillas, objetos metálicos. Vean ustedes cómo ingresaron. O sea, esto fue muy grave. Claro, pero en esta ocasión sí afectaron a los ocupantes y sobre todo a una mujer que fue también pues atrapada y también fue, digamos, le dieron con estas varillas en su pierna. Por lo tanto, pues también estaba sufriendo mucho y la atención fue pues muy necesaria para poder salvarle la vida. No hay fallecidos, según se estaba reportando, pero tenemos un reportaje que hemos preparado sobre este caso y con imágenes que le van a sorprender. Así quedó un bus de la cooperativa Santa Lucía, después de impactarse a gran velocidad contra un camión que transportaba varillas metálicas. Sucedió a las 4 de la mañana en el kilómetro 22 de la vía Daule, en el norte de Guayaquil. Fue tanta la fuerza del choque que las varillas de hierro y aluminio quedaron incrustadas entre los asientos y la carrocería del bus, donde viajaban decenas de personas, dejando atrapados a varios pasajeros. Un joven se salvó de morir, pues el material pasó a centímetros de su abdomen. Sin embargo, las varillas sí quedaron incrustadas en las piernas de una mujer. Ay, nadie más viene. Ay, mi vida, ya viene como mal camino y ya le decimos. Yo quiero que mi pierna la saquen de ahí, ya no la aguanto. Mi pierna no la aguanto. Miembros de rescate del Cuerpo de Bomberos trabajaron por varias horas para liberar a las personas atrapadas. En total, 6 pasajeros resultaron heridos, mismos que fueron trasladados a casas de salud. A pesar de la magnitud del incidente, no se registraron víctimas mortales, pero sí un intenso tráfico vehicular a lo largo de 4 kilómetros. Decenas de vehículos quedaron varados por varias horas en espera de que el tránsito sea habilitado. Según las autoridades, los conductores de ambos vehículos se fugaron. Edison Saavedra, Noticias 7. Las imágenes son impresionantes. Increíbles. Afortunadamente no hay fallecidos luego de este accidente. Y un brutal choque, por otro lado, frontal, entre un bus interprovincial y una camioneta deja un saldo desgarrador. En esta ocasión sí, de 3 personas fallecidas en la vía Loreto Coca. Este siniestro se produjo en la parroquia de San José de Dahuano y vamos a ver cómo redujo a chatarra al vehículo liviano. Ahí está la camioneta, lo que queda de ella. Lastimosamente ahí viajaban personas que, como tú bien lo dices, pues perdieron la vida producto de este impacto frontal. El bus está como nada, el bus solo tiene la parte delantera, sí, afectada, evidentemente, no va a poder seguir funcionando, pero la camioneta quedó como un acordeón. Exactamente, bueno, y se hicieron trabajos de rescate durante horas para poder liberar estos cuerpos atrapados entre los fierros retorcidos, mientras el personal de criminalística y también el CIAT investigan cuáles fueron las causas de esta desgracia vial nuevamente en nuestro país. Los pasajeros del bus resultaron algunos ilesos.
Exactamente, si alguien se preguntaba qué pasó con los que iban en el bus, bueno, ellos no sufrieron daños, a diferencia de los fallecidos que pertenecían a la camioneta. Ahí está la imagen, ¿no? Sí, Claro. es que es increíble, esto impacta mucho. Esto ocurrió en la provincia de Orellana, repetimos, en la vía que va a Loreto, un impacto que se produjo en horas de la mañana y que dejó estas imágenes desgarradoras, decía nuestro compañero Iván Casamen, coincido con él. Por supuesto, la imagen de la camioneta, ¿no? Es impresionante lo que muestra y por supuesto ahí están los fallecidos, ¿no? El camión, pues como tú dices, no le pasó prácticamente nada. Ellos, los pasajeros ilesos, la camioneta llevó la peor parte. Estamos a una semana de un accidente vehicular en Tumbaco, en la Ruta Viva, por cierto, que dejó como saldo una persona fallecida. Es muy lamentable y luego de lo sucedido existieron algunos cuestionamientos por los baches profundos y grandes que existen en esta autopista que dicen podrían ser la causa de este accidente. Así es, porque después del trágico hecho, una cuadrilla de trabajadores empezó a tapar los huecos en la vía y la mañana del jueves trabajaron en los carriles en el sentido occidente-oriente. Aunque la vía evidencia una serie de parches por este bacheo que inmediato lo empezaron a realizar, requiere eso sí una atención inmediata para reasfaltar el tramo entre la Simón Bolívar y Pueblo. Se puede destacar que una semana después de este fatal siniestro, se están tomando acciones para evitar que esto continúe producto de los baches que pueden ser considerados cráteres. Y te cuento algo más, no solamente en Quito hay estos problemas. Estuvimos viajando por algunas provincias y por algunas ciudades del país, sobre todo en la costa ecuatoriana, y registramos principalmente en Manabí una gran cantidad de baches, que yo los llamo socavones. Incluso, sí, vimos un socavón también en la vía que va hacia el Carmen. Esto pone mucho peligro a quienes conducen por las carreteras y en este caso por autopistas rápidas de nuestro país. Claro, la corresponsabilidad más allá de este accidente es de respetar el límite de velocidad para que si se presentan pues, en el camino estos baches, usted pueda tener el momento para poder accionar. Bien, es momento de una pausa y regresamos con nuestros entrevistados, Lautaro. Así es, porque hablaremos de política con el fundador del movimiento Reto para que nos explique si esta agrupación política es del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, o a quién le pertenece y qué sucede en su interior. Pero también vamos a tener una entrevista muy interesante sobre un tema que creo que hay que generar conciencia en la población, y es que estamos conmemorando el Día del Síndrome de Down. Así estará con nosotros María Elena Miranda, tesorera de la Fundación Down Ecuador, sobre algunas acciones que están realizando para brindarles más futuro, comodidades a las personas con síndrome de Down. Regresamos.